Pues hoy nos hemos dejado para la parte final del programa un tema que saben ustedes que le prestamos mucha atención en este programa, como es la salud. En este caso, bueno, pues saben ustedes que nuestra salud está en muy buenas manos cuando nos ponemos en manos de Oftalmar. Y hoy tenemos con nosotros a Clara Ruiz, ella es oftalmóloga de Oftalmar. ¿Qué tal, Clara? Bienvenida, buenas noches. Y vamos a hablar de, bueno, pues de una patología como es el glaucoma, de la que tenemos que estar muy pendientes. Cuéntanos, para empezar, qué es un glaucoma, para las personas que no lo sepan, y bueno, pues cómo se detecta y qué sintomatología da. Bueno, el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa en la que se produce un daño del nervio óptico, de las capas de fibras que componen ese nervio óptico. Entonces, ese nervio óptico nos ayuda a transmitir la información visual, las imágenes, al cerebro. Por lo tanto, si tenemos un daño en el nervio óptico, el paciente lo va a notar, bueno, pues perdiendo campo visual. Entonces, esta patología es muy importante porque es una patología crónica, progresiva. El paciente, una vez diagnosticado, es un paciente que tiene que cumplir muy bien el tratamiento a diario y es una enfermedad que le va a acompañar durante toda la vida. Entonces, el glaucoma más común suele ser el glaucoma primario de ángulo abierto. Este tipo de glaucoma, la sintomatología la suele dar en estadios muy avanzados. Claro. Por lo tanto, el paciente acude a nosotros cuando ya tiene un daño muy avanzado y cuando realmente presenta este tipo de síntomas, como es la pérdida del campo visual. Normalmente suele empezar a nivel periférico, nos reduce el campo a la zona central y viene el paciente a la consulta diciendo que se siente más torpe de lo normal, que se suele dar golpes con las puertas, precisamente porque ha empeorado ese campo visual periférico. Claro. Clara, hay el modo de evitar que lleguemos pues a un punto quizá de no retorno es hacernos revisiones periódicas donde se pueda detectar esta patología antes de que nosotros mismos la detectemos y ya esté en un punto avanzado, ¿no? Efectivamente, el glaucoma es una patología en la que a día de hoy no tenemos una solución para parar o regenerar esas capas de fibras nerviosas. Está en estudio esta parte. Entonces, lo principal es una detección precoz, es fundamental, y sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma o pacientes en los que rutinariamente se han hecho estudios de la presión intraocular y han visto que tenían presiones intraoculares elevadas. La detección precoz es fundamental en el glaucoma. ¿Estos serían los factores, digamos, que determinarían que una persona está más predispuesta a padecer un glaucoma? Sí. Decías que quizá el factor hereditario, también la tensión ocular alta. ¿Hay alguno más? Sí, la presión intraocular es el mejor conocido. Luego, los antecedentes familiares de glaucomas también son muy importantes. Otros factores, pues, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes que tienen enfermedades vasculares, en la que la perfusión del nervio óptico es pobre, no se nutre bien y se daña ese nervio óptico. Claro. Pacientes que usan corticoides en altas dosis o durante mucho tiempo. También pacientes con miopía elevada. Existen varios factores a estudiar. Sí. Hablábamos antes de prevención, de lo importante que es cuando hablamos de glaucoma hablar de prevención. ¿Cuál es la edad más o menos a la que deberíamos comenzar a hacernos revisiones encaminadas a, bueno, pues a evitar que esta patología nos pille desprevenidos? Porque revisiones nos deberíamos hacer siempre, pero hablando concretamente del glaucoma, ¿cuál es la edad clave? Nosotros recomendamos que cuando un paciente tiene antecedente, una carga familiar, una carga genética familiar, antecedentes de glaucoma, a partir de los 35 años pida revisiones una vez al año, una vez cada 2 años. Si es un paciente normal, que no tiene antecedentes familiares de glaucoma, pues como todo paciente, antes de los 40 años, cada 3-4 años, y a partir de los 40 ese espacio va acortándose, cada 2 años, más o menos. Y a partir de los 60-65 años, que también es uno de los factores de riesgo importantes para desarrollar el glaucoma, revisiones anuales. Claro. Sería lo correcto. Sí. Una vez que lo hemos diagnosticado, ¿cuál es el tratamiento para solucionar este problema? Bueno, a día de hoy tenemos una escala terapéutica que usamos nosotros. El primer escalón serían los colirios, las gotitas, el paciente que necesita gotas todos los días. El siguiente escalón sería el láser, que actualmente también lo usamos como primer escalón para evitar el uso de colirios.
es un láser que la verdad tiene muy buenos resultados. Y después del láser, bueno, si estos pacientes no han tenido un buen resultado con las gotitas hipotensoras o con el láser, ya valoraríamos la opción de la cirugía. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, en los glaucomas avanzados hay que valorar si empezamos directamente, agresivamente, y empezamos con una cirugía en este tipo de pacientes, pues podemos conseguir buenos resultados, paralizarlo por lo menos y evitar que ese paciente llegue a la ceguera. Claro. Pero los resultados son variables en función de cada tipo de paciente y de cada glaucoma, el tipo de glaucoma que tenga ese paciente. ¿Se puede usar la cirugía con cualquier paciente o hay alguna contraindicación? Sí, hay algunas contraindicaciones. La cirugía hay que cogerla también con pinzas. Actualmente ha habido un gran boom terapéutico tanto en lo que es la medicación tópica como en el tratamiento quirúrgico. Ahora mismo lo que se intenta es acceder dentro del ojo de la manera más fisiológica posible. Entonces ya existen microdispositivos que se inyectan dentro del ojo, que se ponen dentro del ojo. Son cirugías relativamente más cortas que las cirugías convencionales y nos ayudan a vaciar esa presión intraocular, a descargar la presión de dentro del ojo y tener buenos resultados con menos complicaciones, un menor número de complicaciones que podría tener una terapia convencional como es la trabeculectomía. Fíjate, Clara, que siempre comentamos en este programa con los compañeros que vienen de Oftalmar que se ha avanzado mucho en muchos campos de la medicina, pero que en la oftalmología todo ha ido a un ritmo vertiginoso, que si nos hubieran contado hace unos pocos años todo lo que las técnicas que estáis utilizando ahora no nos lo habríamos creído. Incluso también se ha notado, imagino, en el paciente, ¿no?, que hace unos años era mucho más reticente a operar sus ojos, ¿no? Era como que imponía bastante y ahora es algo absolutamente natural y que, bueno, pues todo el mundo quiere solucionar sus problemas, todos aquellos que se pueden solucionar con cirugía. Ya no tenemos absolutamente ningún problema en ponernos en vuestras manos porque sabemos que son manos de confianza y que los resultados están a la vista ya desde hace años. Sí, actualmente la cirugía que realizamos tiende a ser una cirugía mínimamente invasiva. Entonces el paciente ya no tiene tanto miedo como podía tener hace unos años, en la que la cirugía era mucho más agresiva. Efectivamente hay un boom actualmente, el glaucoma es un reto para la oftalmología, es una motivación para la oftalmología. Estamos hablando que es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Aproximadamente 60-70 millones de pacientes con glaucoma en el mundo. Entonces es un gran reto para la oftalmología, por lo tanto hay una gran apuesta por la investigación en este sentido. Sí. Muy bien, pues esperemos que siga avanzando la ciencia, que siga avanzando la tecnología y que en definitiva nosotros somos los beneficiarios. Gracias a Oftalmar y gracias a ti por venir a hablarnos de esta patología para, bueno, prevenir a nuestros telespectadores de que tienen que estar muy pendientes de su vista, que solamente tenemos dos ojos y son para toda la vida y que hay que hacerse esas revisiones y por supuesto que hay que ponerse en manos de Oftalmar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bien, pues aquí terminamos hoy nuestro programa, pero no se vayan porque nos falta por darle el consejo gastronómico de la semana y lo hacemos pues como cada miércoles de la mano de La Chinata. Nos despedimos de ustedes ya hasta el próximo miércoles a la misma hora, 9:15 de la noche. Aquí estaremos, así que ustedes tampoco nos falten. Hasta entonces.